Hola, bueno, hoy nos tocó en un cafecito, ¿no? Se llama The Wizard Shop, que los invito a venir a visitar y a chusmear un poco porque tiene unos insumos brujiles para magos, hechiceros, hechiceras y brujis que están muy buenas. Este contexto nos lleva a conversar sobre un subgénero del terror que se llama folk horror. Bueno, básicamente son películas que toman mitos, leyendas y narrativas paganas para ser reversionadas en relatos que generen miedo a todo esto que nos es tan ajenos en una sociedad tan desconectada de la naturaleza, del bosque. Entonces, traer toda esta rearticulación de estos relatos, muchos directores encontraron una forma de trabajar los nuevos miedos. Es un género que no necesariamente tiene mucha presencia a nivel femenino en cuestión del ojo clínico. ¿Por qué? Porque se empezó a dar bajo una visión masculina en la que, bueno, entre los 60, 70 quienes hacían este tipo de género pues eran directores. Sí se centra en un espacio también como personaje que puede ser un espacio lejano, como el bosque, aquello alejado de lo tecnológico, y también aquello que socialmente a lo mejor ha sido mencionado, pero no ha tenido un estudio de lleno o tiene un aura de terror, como pudieran ser comunidades alejadas, rurales, en confines que estuvieran cercanos al mar, a ciertos espacios donde sea inclusive difícil llegar, ¿no? Ambientes alejados de la tecnología, de la urbe, de la concentración de gente. El bosque también se vuelve como un detonante hacia estas particularidades que van a tener con la psique, estas cuestiones un tanto etéreas. Todo esto para decir que son personajes aislados. Este aislamiento en estos entornos que son tan poco familiares, porque el hombre está bastante separado de la naturaleza y del conocimiento de la naturaleza y de todos los seres que habitan ahí. Entonces, de repente se transforma en un entorno agresivo, en un entorno que puede llegar a ser una amenaza misma dentro del relato, ¿no? Pero además de todo esto están los rituales. Una peli que trabaja mucho este tema es The Witch de Eger, ¿no? Del 2015, en el cual tenemos una familia de puritanos que va a sentarse en algún lugar de Nueva Inglaterra, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y de repente hay todo un sistema de represión y de todo lo que tiene que ver con el cristianismo y en esta vertiente del puritanismo, y de repente tenemos una adolescente que es Thomasin, que es el personaje principal, que de repente se está transformando en una mujer, entonces está transformando en una amenaza, porque estas películas también trabajan a la mujer como una amenaza, como el mal o la vasija del mal a través del cual todo este tipo de fuerzas o entidades pueden trabajar para generar los desmanes que se van generando dentro de estos relatos. Sí, es algo que si bien tocan siempre los aquelarres, es algo que centrándonos en el personaje de Thomas, también está implícito en el cuerpo femenino, esta parte obligada al pecado, es decir, aquello que va a ser como el medio para el cual alguien más pueda hacer mal uso de estas costumbres ya impuestas o caer justo en aquello que no está permitido, como pudiera ser el erotismo. Exacto, un cuerpo seductor, un cuerpo erótico, ¿no? Que siente deseo, que quiere vivir su sexualidad abiertamente, pero como el medio es tan represivo, digamos, eso no es permitido. Esta mujer, cualquier mujer que se salga del sistema, se transforma en una amenaza, como lo son las brujas. Estas brujas que en realidad son mujeres sabias y que tienen conocimientos ancestrales, conocimiento de la naturaleza, eso que ha sido tan despreciado por parte del avance tecnológico, el avance de la mal llamada civilización, digamos, que hace de que uno vaya cortando esos lazos que en realidad son muy naturales a los seres humanos. Pudiéramos también
trabajarlo o visionarlo en función de Midsommar, ¿no? Exacto. Que bueno, o sea, necesitamos pues, la reina que ejecute o que sea el papel simbólico de lo que pudiera ser representado, ¿no? Siguiendo en la misma línea de Ari Aster, tenemos Hereditary, ¿no? En donde también tenemos una matriarca que deja a su hija llena de preguntas y de confusión, y después terminamos entendiendo de que ella está adscrita a un culto, a un dios antiguo, ¿no? Tenemos acá el tema del linaje materno transmitiendo un conocimiento ancestral que termina siendo una amenaza. Nosotros hablamos de rituales y estos rituales tienen que ver con deidades, ¿no? O sea, la generación de estos trabajos ritualistas que hacen estas mujeres están relacionados con deidades antiguas que quizás con el correr del tiempo y etcétera, 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 han quedado como olvidadas y que en realidad tienen que ver con la vida en la tierra, con las distintas cuestiones atadas a la naturaleza. Todos estos rituales son en pos de devocionar a estas entidades. No nos olvidemos que en estas películas los intrusos son estas personas que se meten en estos entornos. Es la persona cuya cotidianidad tiene que ver con la tecnología, con la urbe, etcétera, se meten y vienen como a reclamar, a buscar cosas, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la bruja de Blair Witch. The Blair Witch Project son unos chicos que están estudiando cine, que quieren ir a hacer un documental sobre una supuesta bruja que está en los bosques de Maryland. Claro, que ahí también, este es un título que ahorita que hablabas de que la tecnología pueda tornarse también para mal del personaje, ahí está, ¿no? A través de la cámara podemos tener como estos guiños de la presencia de esa bruja, ¿no? Y el proyecto de la bruja de Blair fue muy famoso en realidad por dos razones, creo yo, también a nivel producción, ¿no? La primera es que se hizo con nulo presupuesto porque todo era una especie de pues video que el personaje está siguiendo todo el tiempo y en el cual da oportunidad a que a raíz del ruido que hay en la cámara, etcétera, etcétera, que no necesariamente hay una visión nocturna todo el tiempo, pues sea muy poco lo que podamos en realidad percibir. Y la segunda, pues esta cuestión de retomar un mito que pueda ser en determinado espacio o comunidad y explotarlo, ¿no? Explotarlo como una historia o como una narración. Hablar de la bruja de Blair es hablar de un mito dentro del género de terror. También hubo como un aprovechamiento de una internet incipiente y la gente se podía llegar a creer que quienes aparecían en este material encontrado por hoy con las redes sociales sería inconcebible, ¿no? Y esto es lo que generó tanta popularidad con la bruja de Blair. Era hacerle creer a la gente que lo que estaban viendo era real. Pero cuando algo adquiere como una especie de halo de supuesta realidad, la película pega distinto. Y que al fin y al cabo eso es lo que funciona en el folk horror, ¿no? Es una comunidad en la que sucede siempre algo y que está en mito o está en veremos de que así realmente suceda. Por eso la gran mayoría de los relatos de terror, no sé si ustedes habrán observado, son siempre en algún pueblo perdido de la América profunda. Bueno, hablando un poco haciendo un poquitito de recapitulación histórica, el folk horror no es un concepto antiguo, es algo más bien muy nuevo, que antes no se llamaba folk horror, sino película de brujas, habían entidades sobrenaturales, etcétera, ¿no? Este fenómeno ya se viene dando, por ejemplo, hay algo que se llama la trilogía impía o la trilogía maldita, hechas en el Reino Unido. Una es Witchfinder General, que acá se llamó algo así como Cuando las brujas arden, que es del 68, de Michael Reeves. La próxima, que fue tantos años después, que se llama The Blood on Satan's Claw, o sea, la garra de Satán, de Pierce Haggard, que es del 71, y obviamente la super archiconocidísima, que es The Wicker Man,
del 73. Que ahí tenemos un remake. ¿No? Protagonizado por nuestro queridísimo Nicolas Cage. Bueno, esas básicamente serían como las más conocidas. Por supuesto que en el 22 está Haxan, que es como una especie de documental, ficción, ¿no? Es una película que fue hecha a partir del Malleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas. A mí me llama mucho la atención que esto del folk horror en los últimos 10 años como que fue agarrando carrera. Yo creo que bien mencionaste que tuvo una mutación, ¿no? De pasar de esta casa de brujas, que bueno, también tenemos aquí en México Alucarda, la hija de las tinieblas, claro. Y bueno, pasar de esta cuestión Y de Macario los... Y también, Macario, ¿no? que bueno, El 60. que Macario es un guiño muy cercano también hacia la muerte y la vista de la muerte Claro. en un cuerpo distinto que no sea el femenino, pero creo que algo que también nos hace hacer esta separación de los aquelarres y las quemas de bruja es que el folk muta a raíz de encontrar estos espacios lejanos que no necesariamente están siempre cubiertos entre tinieblas o niebla, ¿no? Entonces puede ser justo lo que hace Ari Aster, que es con Midsommar, que a la luz del día puede ocurrir todo, ¿no? Exacto. Siempre y cuando respetemos como esta base muy bien planteada del folk horror, que es a través de mitos, leyendas de aquellos lugares que conservan en su entidad esta cuestión de lo misterioso o de que si vas ahí te pueden matar. El folk horror está muy emparentado con el horror cósmico porque sería como el punto anterior al horror cósmico, porque ese horror cósmico está siendo devocionado por este folk horror, ¿no? O sea, todos estos rituales son para esas entidades que quién sabe dónde estén, en qué dimensión, arriba, abajo, en el fondo del mar, en la vastedad del universo, no lo sabemos, pero digamos que es bastante fina la línea entre el horror cósmico y el folk horror. Sí, también como espacio medio para que ahí se den, ¿no? Sí. Es decir, para que estos rituales se den, para que estas desapariciones se den, para que estos encuentros se den. Sí. Es como también pieza o puente unificador por ahí con el horror cósmico. Exactamente. Así que bueno, creo que por hoy les trajimos algunas pelis, por ahí algunas las conocen, otras no, las invitamos a que las revisen. Hay una peli de este año que se llama The Watchers, también es muy interesante, que habla sobre el folclore irlandés, sobre elementales dentro del bosque. Es muy bonita la historia, es de mucho aprendizaje también, y por lo general el folk horror nos invita a pensar quién es la amenaza de quién y quién está invadiendo qué cosas, ¿no? Entonces es interesante esa reflexión. Sí, pues muchas gracias y esperemos que nos puedan acompañar en nuestro siguiente género a analizar tomándonos un cafecito y en la mejor compañía de una laura. Exactamente.